Entonces, cuando hablamos de metabolismo bacteriano, lo que básicamente estoy diciendo es que vamos a visualizar de alguna manera cuál es el metabolismo que tiene una bacteria. Dicho de otra forma, es que una bacteria tiene la posibilidad o la naturaleza, perdón, de utilizar. Si un microorganismo que ustedes aislaron utiliza un carbohidrato, no lo utilizan, recuerden ustedes ya, creo que ustedes ya todos vieron bioquímica, cuando uno ve la parte de aminoácido, proteína o de azúcares, uno sabe que hay una diversidad de aminoácidos y hay una muchísimo más grande de azúcares, de cetosas, de aldosas, hay una cantidad de moléculas que son más complejas y no todos los microorganismos tienen la capacidad de utilizarlas, ¿sí? En el metabolismo nosotros sabemos que hay microorganismos que sí las pueden utilizar y también conocemos microorganismos que no, exactamente para la misma molécula. Por ejemplo, hay microorganismos, si yo comparo esto, por ejemplo, a un carbohidrato como la lactosa, hay microorganismos que tienen la capacidad de producir enzimas que degradan la lactosa, que se llaman lactasas, y hay microorganismos que no tienen la capacidad. Es lo mismo que pasa con las personas. Ustedes han escuchado de personas que son intolerantes a la lactosa, ¿cierto? Esas personas que son intolerantes a la lactosa, lo que quiere decir es que son personas que tienen tal vez una lesión, bueno, yo exactamente no sé cuál es digamos, genéticamente el rasgo, pero al parecer es como una lesión o una pérdida de estos genes que codifican para una enzima que se llama lactasa, que es la que va a ir a degradar la lactosa. ¿Para qué? Para que un microorganismo la pueda utilizar o en este caso una persona. Entonces, ¿para qué nos sirve saber que un microorganismo utiliza o no utiliza lactosa o hacer un perfil de carbohidratos? Todo esto nos sirve es con fines de identificación. ¿Por qué de identificación? Porque si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, vean chicos, yo necesito, les pongo este animalito que se llama vaca, y yo les digo, vea, yo necesito, o bueno, tal vez no a ustedes, tal vez a unos niños, les digo, niños, yo necesito que ustedes me expliquen hoy en la tarde, después de haber observado esa vaca durante varias horas, qué comen las vacas. Entonces yo por mera observación, pues me puedo sentar por allí a mirar la vaca y voy mirando ella qué va comiendo y yo voy escribiendo y digo, bueno, la vaca come pasto, la vaca comió tal cosa, dentro de los vegetales se comió tales. Pero con las bacterias nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ellas son microscópicas. ¿Y por qué también? Porque ellas también tienen muy poquitas formas, son muy escasas en formas. Ya vimos la forma de las bacterias, ¿no? Hay algunas bacilares, cocos, las formas son muy reducidas para hacer identificación solamente por forma. Diferente así tenemos una vaca con todos los marcadores morfológicos que tiene una vaca, muy posiblemente podríamos llegar incluso hasta el género solamente mirando la forma. Con las bacterias no. Con las bacterias para llegar a los géneros y las especies tenemos que hacer uso de otro tipo de pruebas. Y es ahí donde nosotros revisamos el metabolismo de un microorganismo, ¿sí? El metabolismo de ese microorganismo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una serie de pruebas donde nosotros de manera indirecta observamos si se da o no se da una reacción, ¿sí? ¿Cuáles son esas reacciones? Pues nosotros ponemos en un medio de cultivo o bajo unas condiciones especiales esas bacterias que nosotros aislamos, supongamos que es esta, ¿no? Porque es una por una, no es una mezcla. Y cuando nosotros la colocamos en unas pruebas o en algunas pruebas, nosotros vamos a determinar si ese microorganismo es capaz de utilizar esa molécula, asumiendo que vemos un cambio de color, un cambio en la apariencia. ¿Qué quiere decir? Si vemos que cambió el indicador de rojo a verde, o si no tenía color, apareció un color. La apariencia, ¿sí? Si era cristalino, después se volvió turbio, ¿sí? O era opalescente, eh, por cambios de estado, porque el medio era sólido y se volvió líquido, o era líquido y se volvió sólido, o por la aparición de fluorescencia, ¿sí?
Entonces, mediante estas pruebas, nosotros concluimos en algo que se llama identificación. ¿Qué es identificar? Darle nombre a esa bacteria que nosotros no sabíamos cómo se llamaba. Y cómo inicialmente se empieza el proceso. Se empieza a través de la morfología. Entonces ya saben ustedes que para hacer morfología tenemos que hacer tinciones. Y con esas tinciones nosotros definimos primero la morfología, decimos es un coco, es un bacilo, es una espirila, es un vibrio. Y la disposición, agrupación o arreglo, decir si eso es, por ejemplo, un estreptococo o es un estreptobacilo, ¿sí? Después de eso, ¿qué hacemos? Definir algunas estructuras, que son como las primeras preguntas que se hacen a nivel de taxonomía. ¿Cuál es la característica o la reacción de Gram? Si es Gram positiva o si es Gram negativa. Decir si tiene esporas o si no tiene esporas. Decir si tiene flagelos o si no tiene flagelos. Y decir si tiene cápsula o no tiene cápsula. Esto se hace con tinciones también, ¿sí? Haciendo tinciones. Después de haber respondido a esto y haber respondido a esto, pues lo que nos queda para hacer identificación por marcador metabólico es hacer identificación bioquímica o metabólica. O sea, evidenciar a través de reacciones si un microorganismo tiene la capacidad de comer algo o no es capaz de utilizarlo. ¿Por qué tenemos que hacer ese, digamos, ese proceso, como les acabo de hablar, de hacer definición de la morfología, de la disposición y primordialmente de la reacción de Gram? Definición de esporas también, flagelos y cápsulas, y después hacer identificación bioquímica. Porque nosotros, ustedes ayer, yo les mandé un archivo, ese archivo decía diagramas de flujo para identificación bacteriana, ¿cierto? ¿Los descargaron? Si ustedes miran esa tabla, esa serie eso no es una tabla, son flujogramas, ustedes lo que van a encontrar es esto, eso que les estoy mostrando ahí. Esas tablas, de hecho por acá tengo la página, están diseñadas a partir del manual de Bergy. Bergy es el taxónomo clásico de las bacterias. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hablar de bacterias o de sistemática para arqueas y para bacterias, sea la bacteria que sea en el ámbito médico, en el ámbito ambiental, en el ámbito de la patología vegetal, de la patología de los animales, siempre se tienen que referir a Bergy, porque él es el taxónomo. Entonces acá les voy a poner el link. Igual ese link o la página de Bergy en línea está en el programa que yo les entregué al principio de semestre. Aquí ustedes van a encontrar toda la información relacionada a estudio en bacterias, identificación en bacterias, clasificación en bacterias. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero que nos preguntan cuando vamos a hacer identificación? Supongamos que tenemos un individuo, ¿cierto? Una bacteria que ustedes aislaron y ustedes ya saben que es un bacilo, ya saben que es un bacilo gram negativo, ya saben que está en cadenas, ¿cierto? Entonces lo primero que les preguntan es, por ejemplo, esto, ¿su bacteria es gram positiva o su bacteria es gram negativa? Supongamos, y vamos acá, su bacteria es gram negativa. Le dicen, ¿eso es un coco o es un bacilo? Pues usted ya tuvo que haber definido para poder contestar. Usted dice, bueno, es un bacilo, lo que yo estoy observando o se asemeja más a un bacilo que a un coco. Y aquí ya se divide la respuesta en varios, en 2, 4, 6 opciones. Entonces le dicen, bueno, más bien son como cocobacilares, o sea, no son bacilos tan largos, sino que tienen un tamaño medio, o más bien son cocobacilares así como delgados. ¿Será que son pleomórficos cocobacilares y filamentosos? Pleomorfismo es tener diferentes formas. O más bien es un bacilo que tiene muy marcadas los extremos. O más bien es que son como esferoplastos.
más bien son como enrollados, o más bien ese bacilo es más bien que tiene una forma de coma, o sea que es curvado, o más bien lo que yo tengo es una forma basilar uniforme. Entonces usted toma la decisión y dice, no, yo lo que tengo es como esto, es uniformemente basilar. ¿Por qué? Porque lo vi a través del microscopio. Entonces él le va a decir, usted lo que tiene es o una enterobacteriácea, que es una familia muy grande, o tiene del género Pseudomonas, o Auromonas, o Alcalígenes, o Chromobacterium. Entonces usted se viene por acá, donde están todos los grupos de Bergy, y dice gram positivos, gram negativos. Aquí están los bacilos gram positivos. Aquí está solamente la familia de bacillus, perdón, el género bacillus. Aquí están todos los cocos gram positivos. Aquí están todos los gram negativos. O sea, esto es la respuesta que yo tenía desde por acá. ¿Sí? Dije que era gram negativo y era bacilar, o sea, enterobacteriácea o pseudomonas, aeromonas, bla, 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 de ahí para abajo. Ok, entonces venga, yo me paro acá. Cuando ustedes se paran acá, en bacilos gram negativos, ya les empiezan a hacer unas preguntas y dependiendo de su respuesta, si es positiva o si es negativa, pues entonces usted va para un lado o va para el otro. Realmente eso es un juego bastante divertido, ¿sí? Pero realmente esto es lo más fácil, o sea, poner un más o un menos, pues eso lo hace cualquiera. Lo importante es aprender a leer esta prueba y usted entienda qué es una prueba de oxidasa, qué es una prueba de fermentación de glucosa, qué es pigmento difusible, pigmento amarillo difusible fluorescente, o qué es requerimientos de crecimiento, requerimientos de sodio para el crecimiento. Entonces, usted empieza a contestar haciendo todas estas pruebas. Entonces, primero hace una prueba de oxidasa y usted dice, bueno, a mí la prueba de oxidasa me dio negativa. Entonces usted coge para acá, para este lado, y aquí le dice, vaya y busque un diagrama de flujo donde solamente está la familia Enterobacteriaceae. ¿Entendido? Entonces ya aquí no tenemos nada más que hacer, nos vamos a buscar donde está el flowchart de la familia Enterobacteriaceae. Listo. Y vean, la primera pregunta que les hacen, después de haberles preguntado que si era oxidasa, ¿sí? Y usted dijo que era negativo, hay que decir que hay fermentación de lactosa. Usted dice, bueno, ¿es negativo o es positivo? Si es negativo el resultado, entonces va y mire en otro flowchart donde hay enterobacteriácea de familia que son lactosa negativos. Si le da positivo, es muy probable que usted tenga todos estos géneros, pero pues todos estos son muchos. Entonces le dice, ¿quiere seguir discriminando? Entonces haga una prueba de indol. Si esa prueba le da negativo o le da positivo, pues usted va a seguir haciendo otras pruebas. Supongamos que usted le dio negativo. Entonces ahora le dicen que tiene que hacer una prueba, esto se llama MRBP o prueba de rojo de metilo y Vogels-Proskauer. Todo eso que les estoy hablando está en la guía, en la práctica número 8 del libro de microbiología. Y ya, usted simplemente responde. Usted va bajando, va bajando, va bajando hasta que, por ejemplo, usted llegó acá y usted dice, vea, las únicas posibilidades que yo tengo es que mi bacteria, después de haber respondido a esas pruebas, sea o Serratia fonticola o Klebsiella pneumoniae o especie Osanen. Pero yo las puedo diferenciar. ¿Por qué las puedo diferenciar? Vea, porque Serratia fonticola es móvil, es una bacteria que tiene motilidad positiva, mientras Klebsiella pneumoniae, su especie Osanae es motilidad negativa. Entonces ya usted puede definir o es Serratia o es Klebsiella. ¿Entendido? Esto realmente es el juego más sencillo. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto realmente? Que ustedes aprendan a leer las pruebas. Entonces, si ustedes vieron acá, en muchos lugares le preguntan utilización de carbohidratos. Utilización de carbohidratos. Resulta que para identificación de microorganismos se utilizan mucho los perfiles y dentro de esos perfiles se utiliza mucho el de carbohidratos, ¿sí? Y el de aminoácidos. ¿Qué quiere decir perfil? Como hay un número de carbohidratos y también hay un número de aminoácidos, saber cuáles de estos un microorganismo está en la capacidad de utilizar y cuáles de estos. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos no son capaces de utilizarlo, ¿cierto? Entonces aquí la respuesta va a ser o positiva o negativa. Y para el perfil de todos los aminoácidos va a ser positiva o negativa.
Pero acá también se dan diferencias. Por ejemplo, un microorganismo puede ser positivo. Supongamos, démosle un nombre a esto, a este carbohidrato. Digamos que esto se llama glucosa. Bueno, yo escribí glucosa y no sé qué. La glucosa microorganismo es negativa cuando no la usa, o sea, no tiene enzimáticamente o genéticamente no tiene genes para traducir una enzima que degrade la glucosa. Hay algunos, son escasos, pero sí los hay, algunos microorganismos que son inertes a la glucosa. Y también hay positivos, pero hay varias formas de ser positivos. ¿Por qué? Porque hay muchas rutas de utilización. Por ejemplo, un microorganismo puede utilizar un carbohidrato por la ruta de la fermentación. Sí, las fermentaciones todas son anaerobias, pero resulta que hay otros microorganismos que pueden utilizar ese mismo carbohidrato, pero lo hacen por la ruta de la oxidación, por la ruta de la oxidación. O sea, con oxígeno, en presencia de oxígeno pueden utilizar el carbohidrato. Pero digamos que estas serían como las dos rutas generales, la fermentación y la oxidación. Pero hay algunos microorganismos que tienen unas rutas que se llaman ácido mixtas. ¿Qué quiere decir una ruta ácido mixta? Que es donde el microorganismo produce ácidos de naturaleza orgánica como producto de la degradación, de la utilización del carbohidrato, pero produce moléculas también que son con tendencias alcalinas. O sea, no solamente produce ácido, sino otras moléculas. Particularmente aquí hace referencia a una molécula que se llama acetoína. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que yo puedo tener varias formas de ser positivo. Por ejemplo, ¿qué otras formas positivas hay de esto? Hay microorganismos que aparte de utilizarlo, sea por la oxidación o por la fermentación, tienen la particularidad de producir gases. O sea, no solamente producen ácidos que quedan en el medio, sino también gases que tienen naturaleza ácida. Algunos, ¿no? Porque también puede ser dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces miren ustedes que hay varias formas de ser positivo. Y vamos a mirar con este ejemplo. Les voy a explicar acá la utilización de carbohidratos en un medio que se llama caldo rojo de fenol. Este es el nombre. Este es uno de los medios que se utiliza para hacer evaluaciones en microorganismos de utilización de carbohidratos. ¿Qué es lo único que uno modifica? El carbohidrato que quiere evaluar. Entonces, pongámosle un nombre a esto. Que esto sea caldo rojo de fenol, por ejemplo, galactosa. ¿Qué van a tener todos estos medios? ¿O qué contienen todos estos medios? En términos generales, los medios que nosotros utilizamos para identificación bioquímica o identificación metabólica en bacterias, eso también se utiliza para algunas levaduras. Primero es que el medio contiene una base nutritiva. Tiene una base nutritiva. Con esa base nutritiva, los microorganismos pueden, cualquiera que ustedes siembren acá, que sea heterótrofo, puede despegar su crecimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, si este microorganismo que yo siembro acá, que quiero identificar, no consume galactosa, perdón, no es capaz de utilizarla, pues como no va a tener nada que comer, pues se va a morir. Y la idea no es que se mueran, la idea es que ellos alcancen a despegar su desarrollo. ¿Ok? Y ya de ahí en adelante viene algo que se llama el reactante. En este caso, ¿cuál sería el reactante? El reactante es la galactosa. ¿Por qué? Porque esa es la que yo quiero evaluar. ¿Por qué en exceso? Porque se adiciona una concentración más alta de lo habitual para que las reacciones sean más exageradas. ¿Sí? Y adicionalmente este tipo de pruebas traen un indicador. Antes de ayer
el martes yo les envié un correo también donde iban dos archivos adjuntos que son indicadores de pH. ¿Qué es un indicador? Un indicador es básicamente una molécula que nos permite por cambios físicos en ella o por cambios en el color principalmente, nos permite determinar la naturaleza de un medio. Entonces acá tenemos indicadores de diferente tipo. Los que normalmente nosotros utilizamos en microbiología son indicadores de pH y también los indicadores de óxido reducción. Entonces, cuando yo quiero saber que hay un cambio de pH, yo no utilizo un electrodo y lo coloco acá, o hago una titulación o algo de ese tipo, no. Simplemente por el color, yo puedo asumir que hay un cambio en el pH. Mire, esto que está acá, la fenolftaleína, estamos comparando es una base frente a un ácido, ¿cierto? ¿Y ustedes cómo saben que se produjo un cambio de pH? Porque aparece un color. Ustedes no es que le metieron el dedo allá y dijeron, ay, si eso ya puso alcalino. No, por un viraje, ¿cierto? Ese es el viraje de la fenolftaleína. Entre más alto es el pH de 9,8, pues se pone más intenso el color. Y bueno, si es incoloro, pues no voy a decir de más intenso el color, simplemente desaparece el color. De estas propiedades que tienen estas moléculas, como el púrpura, en microbiología utilizamos mucho azul de bromotimol, utilizamos el púrpura de bromocresol, el rojo Congo, que de hecho también lo utilizamos como colorante, el rojo de fenol es muy usado, el rojo de metilo es muy usado, el rojo neutro. Bueno, aquí no está la lista completa, pero digamos que son de los más utilizados en microbiología. Por ejemplo, mira el rojo de fenol. El rojo de fenol, ¿cómo funciona? El rojo de fenol, lo que le dice la literatura es que él es amarillo en el ácido, ¿cierto? Este es el valor de viraje, y es rojo en el alcalino. Es más rojo, más intenso el color rojo, entre más alcalino es, y el color amarillo es más amarillo entre más bajo es el pH. ¿Ok? Entonces tenemos dos comparaciones. ¿Cómo sé yo que algo está, que un medio se volvió alcalino o es alcalino? Pues porque voy a ver un color rojo. ¿Cómo sé que está ácido? Porque el color es amarillo. Entonces, ¿qué pasa con este medio? Este medio que ustedes están viendo acá, que se llama caldo rojo de fenol, tiene como indicador rojo de fenol. Este es el indicador. Y es importante que a ustedes no se les olvide cuál es el valor de viraje y cuáles son los colores. O sea, que es amarillo en el ácido, rojo alcalino. ¿Cuál es el reactante? O sea, lo que lleva por exceso para que evaluar en el microorganismo. La galactosa, ¿sí? Normalmente que se adiciona entre 0,5 y 1%, y una base nutritiva pequeña para que todos arranquen a comer. Entonces, ¿cuál de estos tubos es alcalino? El de la derecha. Este tubo está alcalino. Este tubo está alcalino. Si yo les digo cuál tubo está en el ácido, entonces aquí está en el ácido. ¿Y qué pasa con este tubo? ¿Este tubo es alcalino o ácido? Este tubo lo vamos a tomar como ácido. Ya les voy a explicar por qué. Si ustedes entendieron que el alcalino es rojo y el ácido es amarillo, ¿qué es lo que pasa? Esto ya se los expliqué. Todos los microorganismos, cuando utilizan un carbohidrato, sea cual sea el carbohidrato, por cualquiera de las rutas, siempre va a producir como desecho moléculas ácidas. Ácidos en cualquier medida. Algunas moléculas que son ácidos fuertes y algunos que son ácidos débiles. ¿Sí? La bacteria, en este caso, supongamos, ingresa galactosa y en ese proceso de utilizar galactosa va a generar unos desechos que los va a botar al medio, al caldo. Muchos de ellos van a ser metabolitos ácidos. Por lo tanto, toda utilización de un carbohidrato va a generar
ácido. Entonces, una prueba positiva para utilización de un carbohidrato, ¿de qué color tendrá que estar el tubo? Tiene que estar amarillo. Si el tubo sigue estando rojo, ¿qué quiere decir? Que no utilizó el carbohidrato porque la única molécula que estaba en exceso y que podía haber hecho virar el color de este tubo era la galactosa. Pero si el tubo sigue siendo rojo, como los carbohidratos en su naturaleza, esos carbohidratos son ligeramente alcalinos, o sea, están del neutro hacia arriba, este tubo va a permanecer rojo. Pero si yo observo que hay algún grado de amarillo en el tubo, lo que me quiere decir es que ese microorganismo está consumiendo la galactosa, porque la única que puede hacer que vire el color en estos tubos es la galactosa, porque no hay más moléculas fermentables, perdón, utilizables. ¿Por qué este tubo ustedes lo ven rojo acá? Resulta que es que hay microorganismos, y eso es algo que deben tenerlo claro desde este momento. Hay algunos microorganismos que dan reacciones débiles o tardías, ¿sí? Hay varias formas de ser positivo. Una de las formas es que la reacción sea positiva tardía. ¿A qué hace referencia que sea tardía? Recuerden que todos los microorganismos son diferentes, tienen una naturaleza diferente. Es así como nosotros. Hay gente que come a dos manos y hay gente que es muy demorada para comer. Los microorganismos hacen lo mismo. Hay microorganismos que tienen metabolismos muy ágiles, pero recuerden, por ejemplo, las micobacterias, que son o las riquecias, que son microorganismos que tienen metabolismos muy complejos por las envueltas celulares y por su misma fisiología, y ellos comen muy lento. Entonces dan reacciones muy tardías. ¿Qué quiere decir? Que después de 72 horas o más tiempo es que empiezan a hacer virar los tubos. O sea, esa transformación de consumo de galactosa y producción de ácido se da muy tarde. ¿Entendido? ¿Y cuál es la otra forma también de ser positivo? De ser positivo es una reacción débil. Hay microorganismos que hacen virar estos tubos en 24 horas, pero lo hacen tan débil, producen eh, ácidos tan suaves, ¿sí? Que no logran que este tubo se vuelva totalmente amarillo, pero sí se vuelve amarillo. Lo que pasa es que el color es muy claro. Recuerden que el amarillo, entre más ácido es el pH, entre más bajo está, más es la intensidad del amarillo. Cuando el amarillo está muy intenso es porque está muy ácido. Cuando es un amarillo muy tenue, pero que sea amarillo, la reacción es positiva, pero es débil. Ahora, si ustedes miran dentro de estos tubos, ustedes alcanzan a percibir que hay aquí adentro. Esto es otro tubo. Es un tubo invertido. Inicialmente, ese tubo se llama campana Durham. Campana Durham. La última es una M. O también campana de captura de gases. ¿Recuerdan hace un momento que yo les dije que había microorganismos que utilizaban carbohidrato, pero que algunos lo hacían por la fermentación o por la oxidación? Acá no nos damos cuenta, el medio no nos permite, digamos, por su naturaleza, saber si es la fermentación o la oxidación. Ya para eso hay otro tipo de pruebas. Pero sí les dije que la ruta puede ser o fermentación o oxidación, o que también puede existir una ruta ácido mixta. Pero aquí adicionalmente también habían microorganismos que tenían la naturaleza de utilizar un carbohidrato y no solamente producir moléculas que están en estado sólido o en estado líquido, sino que también tienen la naturaleza de producir gas. Para eso son estas campanas Durham. Las campanas Durham o campanas de captura de gases se colocan en estos tubos para determinar, primero, si el microorganismo usa o no usa el carbohidrato. Y segunda, para saber si el microorganismo
produce o no produce gas en ese proceso de estar utilizando el carbohidrato, en este caso la galactosa. ¿Cuándo tomamos nosotros una campana Durham como positiva? Cuando al menos la décima parte de la campana está con gas. O sea que en este caso, esta burbujita que ustedes ven acá, o esta burbujita que ustedes ven acá, se toma como ¿qué? Como positiva o negativa. Como negativa. La tomamos siempre como negativa. Y entonces, ¿cómo vamos a leer estos tubos? ¿O cuál es la forma? Pero ya habiendo entendido, ¿no? ¿Qué es lo que leemos acá? Primero, aquí vamos a decir que la prueba es negativa, gas, negativa. ¿Sí? Hay microorganismos que pueden reaccionar así. Vamos a decir que este tubo de acá es positivo, pero tenemos que hacer mención a gas negativo. Recuerden que tener o decir gas positivo es que mínimo el 10% de la campana quedó con gas, quedó llena de aire. Y ese también es positivo, gas negativo. Entonces miremos a ver si yo puse otra por acá. Miremos esto. ¿Cómo leerían esta prueba? Por ejemplo, este tubo. Este es positivo, gas negativo. Y este otro tubo, este es positivo y es gas positivo. ¿Por qué gas positivo? Miren ustedes lo que está ocupando la campana de gas. Todo esto es gas producido a través de la utilización del carbohidrato que tiene este tubo. Bueno, les voy a explicar esta otra prueba. Esta prueba se conoce como prueba de amilasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estas dos pruebas ustedes asumo que podrán entender lo que yo les estoy explicando. Miren, cuando nosotros queremos hacer esto, esto se hace para tejidos, esto se hace para todo, para microorganismos también. ¿Qué es lo que hacen las amilasas? Las amilasas son enzimas que tienen la capacidad de degradar el almidón. Entonces, como nosotros no podemos darnos cuenta cuando una bacteria, ¿sí? Que nosotros tengamos un microorganismo por ahí creciendo, nosotros no nos podemos dar cuenta cuando ese microorganismo está utilizando ese almidón, entonces nosotros hacemos uso de maneras indirectas, utilizando indicadores. Y uno de los indicadores para ver la utilización o la presencia de amilasas es el yodo. ¿Sí? En este caso, el yodo se utiliza como lugol. Recuerden que el lugol es esto que ustedes están viendo ahí, de color como amarillo, tierra. Cuando se pone lugol o solución de yodo, yoduro de potasio, miren lo que sucede. ¿Ustedes sí ven el cambio de color? Y miren ustedes, por ejemplo, acá, que inicialmente no hay un cambio. O sea, no existe un cambio porque en una fruta nosotros normalmente no esperamos la presencia de almidones. No quiere decir que en algunas frutas no existan. Quiere decir que no hay la misma cantidad de almidón. Y miren ustedes acá. Aquí hay unos lugares que se empiezan a oscurecer. Mientras que, por ejemplo, ustedes miran las papas y las papas son 100% almidón. O sea, el contenido de almidón es muy, muy alto en la papa. Y con eso nosotros sabemos a dónde está o distribuido o si está por todo el contenido. Por ejemplo, miren este que aquí es donde se ve más claro. ¿Sí ven? Solamente por unas partes del tejido es donde se concentra, mientras que, por ejemplo, en un pedazo de pan, pues el almidón está básicamente por todos lados. Utilizando este conocimiento, pues nosotros nos aprovechamos de ese mismo conocimiento. Si yo les pregunto a ustedes entonces, les digo, chicos, pues yo tengo una caja de Petri que tiene agar almidón. Sí, agar almidón. ¿Qué es un agar almidón? Un agar al que se le adiciona un porcentaje de almidón comercial. Si yo a esa caja
le adiciono, hago este mismo ejercicio que estaba haciendo ese señor, ¿de qué color debería ponerse esa caja? La caja debería tornarse violeta. ¿Por qué? Pues porque toda la caja, absolutamente toda la caja, violeta o más oscuro, pues es bastante oscuro el color, porque está reconociendo que hay almidón. Pero si yo les digo, chicos, yo tengo una caja con agar almidón y resulta que yo siembro una bacteria, y esa bacteria se come el almidón. O sea, esa bacteria es productora de amilasas. Si yo adiciono yodo o solución de Lugol, ¿de qué color debería tornarse esta caja? La caja se va a tornar amarilla. ¿Por qué? Porque ya no hay almidón. Ya la bacteria que estaba creciendo allí, lo que hizo fue comerse todo el almidón que había allí. Entonces, ¿esta prueba es positiva o negativa para amilasas? Es una prueba positiva, porque el color amarillo me está diciendo que no hay almidón. Por ejemplo, ustedes miran esta caja y la bacteria está creciendo acá, vean. Aquí está sembrada. Hicieron una estría solamente hasta la mitad de la caja. ¿Por qué siembran la mitad de la caja? Para que esta mitad nos sirva como testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es un elemento de análisis que se coloca para hacer una prueba, para indicarnos que la prueba es válida, que eso está funcionando bien. Aquí donde está la bacteria, ¿hay almidón o no hay almidón? La prueba es positiva. ¿Por qué? Porque ustedes ven que por donde está la bacteria creciendo, ya el Lugol no cambió de color. ¿A dónde cambió de color? Acá, que es donde no está la bacteria. Este es el control. Con esto yo sé que la caja está funcionando bien, o sea que efectivamente el almidón no está ni degradado, sino que está funcionando bien. Pero esta prueba es positiva. ¿Ok? Y acá, esta prueba es, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Alrededor de la bacteria, miren que ya la bacteria se comió el almidón. ¿Sí? Esto es una prueba positiva. Supe que la bacteria utiliza el almidón, o sea que produce amilasas, por un cambio de color. ¿Por qué? Porque le adicioné, en este caso, a estas moléculas, las llamamos reveladores. Los llamamos reveladores. ¿Por qué un revelador? Porque es una molécula que se adiciona, ¿sí? Es una molécula que se adiciona, es un tipo de indicador. Lo que pasa es que no está indicando ni óxido de reducción ni está indicando cambio de pH. Está indicando la presencia o la ausencia de una molécula. ¿Entendido? Así como la fenolftaleína desaparece su color en el ácido y lo adquiere un color fucsia, un color magenta en el alcalino, el rojo de fenol es amarillo en el ácido y rojo en el alcalino, pues de esta misma manera esta detecta moléculas de almidón volviéndose violeta, o si no hay almidón, pues no cambia de color, no hay ningún tipo de reacción. ¿Entendido? Así es como van a funcionar absolutamente todas las pruebas. ¿Sí? Y ya teniendo todos los resultados, pues simplemente se llevan todos a esta tabla, a esa tabla que les acabo de mostrar. Y con eso podemos llegar a concluir sobre un género. Ya teniendo todos los resultados de las pruebas, no se va uno a estas tablas, sino que directamente se va acá y empieza a responder. Identificación de enterobacteria, entonces le dice prueba de indol, usted dice me dio positiva. El rojo de metilo me dio negativo, el Bogus Proskauer me dio positivo. La utilización de citrato me dio positivo, el sulfuro de hidrógeno me dio negativo, perdón, me dio positivo, el hidrólisis de la urea me dio positivo, bueno, y ahí para abajo ustedes contestan todo lo que tengan. Y acá, donde dice identifique esto ahora,
o poder volver a jugar, resetear esos resultados o volver a la página de identificación. Bueno, aquí qué es lo que le está diciendo, que la probabilidad de este organismo está como el valor siguiente. Proteus mirabilis en un 100%. O sea, me está diciendo que con esas pruebitas que yo llené, realmente muy pocas, debería haber llenado más. Lo que me está diciendo lo que usted tiene es Proteus mirabilis. Y aquí aprovecho para explicarles otro asunto. Las identificaciones, ustedes siempre las van a tener, o cuando hagan identificación, el valor tiene que ser mayor. Mm, mm, Bueno, me aburro. Mayor de 98%. O sea, el resultado que les dé para especiales tiene que ser por encima del 98%. Si baja de 98%, más o menos a 95, 94, tal vez no menos, a veces definir esos porcentajes es bien complicado, esos microorganismos se llamarían algo así como esto. Proteus. Voy a escribirlo por acá, no sé por qué no me está escribiendo bien. Proteus. Se escribiría como Proteus af mirabilis, cuando el resultado es menor de 98%. ¿Qué quiere decir af? Af quiere decir formas afines. Sí, eh, es una categoría que se utiliza para taxonomía. ¿Qué quiere decir Proteus affinis o Proteus, perdón, af mirabilis o Proteus formas affinis mirabilis? Que es Proteus en un 100%, pero tiene afinidad por un valor que no nos da certeza de que sea mirabilis, pero la afinidad mayor es hacia mirabilis. ¿Está entendido? Entonces acá nos dio la identidad del 100%, pero realmente nosotros no, con normalidad no sucede esto que sea el 100%. Entonces cuando ustedes se encuentren menos al 98%, van a decir que es una forma afín o formas afines.